Soy Juan Carlos Granados del Ministerio de Esperanza. Es un gusto estar con ustedes en esta hora para presentar un tema acerca de cómo encontrar verdadera paz personal en cada uno de nosotros. El plan de Dios para el mundo incluye felicidad, salud y vida eterna. El libro del Génesis nos relata acerca de cómo fue la vida en el huerto de Edén entre Adán y Eva antes del pecado. Todo era armonía, todo era belleza. Gozaban de una paz exquisita al lado de su Creador. Sin embargo, esto permaneció mientras obedecieron la voz de Dios. En algún momento, desafortunadamente, para la raza humana, Eva comió del fruto prohibido por Dios, desobedeciendo la voz de Dios. Y ambos, Adán y Eva, fueron desterrados del lugar ideal que Dios había creado para ellos. A partir de ese momento, la raza humana se rebeló contra su Creador por la desobediencia a la voz de Dios. ¿Cómo nos afecta a nosotros esta separación de Dios? El pecado, en cualquiera de sus formas, nos separa de Dios. Dice la palabra de Dios por el profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2: vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que hace separación entre nosotros y Dios? Nuestras iniquidades, el pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos heredamos la muerte. Y es así como hemos visto a lo largo de nuestra vida como muchas personas, a veces familia, en otros casos amigos, en otros casos desconocidos, mueren todos los días de la misma forma que nacen otros. Muchos terminan su vida terrenal y deben morir a consecuencia del pecado cometido en el huerto del Edén. Siendo que nuestro problema es interno, la ayuda no puede venir de nuestro planeta. Necesitamos ayuda desde arriba, desde los cielos, donde habita Dios. Y así es como Dios escuchó, y la palabra de Dios dice que Él no dejó al desamparo a los pecadores. Dice la palabra de Dios que Dios dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón o calcañar. Así lo dice Génesis 3:15. Dios les hizo una promesa a Adán y a Eva, y era que existía una posibilidad, mediante un plan que fue ideado antes de cualquier cosa, por si el hombre pecaba. Este es el plan de redención del cual hablaremos en otro tema.
Pero lo que Dios estableció para el perdón de los pecados fue un sistema de sacrificios de acuerdo a los pecados cometidos. Y esto lo hicieron los descendientes de Adán y Eva. Lo practicaron hasta antes de la primera venida de Jesús a la tierra. Un sistema que culminó con la crucifixión del Mesías, el Hijo de Dios. Este sistema involucraba algunos animales que habían sido compañeros de Adán y Eva en el huerto del Edén. Es así, dice la palabra de Dios, como algunos animalitos inocentes debieron ser sacrificados para que el ser humano pudiese obtener perdón de pecados por medio de la sangre. Cuando Jesús vino a esta tierra, dice la palabra de Dios, que cuando Él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, las siguientes palabras fueron exclamadas y escuchadas por todos los que estaban en derredor del lugar donde era bautizado Jesús, el Hijo de Dios. Dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, dijo Juan, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el Cordero del Apocalipsis, así lo registra el libro de las Revelaciones en el capítulo 5, versículo 12. Al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5 dice, digno es el Cordero que fue inmolado. Jesús tomó el lugar de los corderos para ser inmolado una sola vez, dice la palabra de Dios, para redención y perdón de la raza humana. Dice en Apocalipsis 12:11, y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero. Ese Cordero es Jesucristo. El libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo, lo registra también el libro de las Revelaciones en el capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 19:9 dice, Jesús, el Cordero del Apocalipsis, el Evangelio eterno, dice en Apocalipsis 14:6, a la cena de las bodas del Cordero, refiriéndose a Jesús. Y Apocalipsis 19:13 dice, Jesús, el Cordero del Apocalipsis, está vestido de una vestidura teñida en sangre, por los pecados de todos y todas. Dice en Apocalipsis 22:17, el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Esta agua de vida es suministrada por el Cordero de Dios, el que quita del pecado del mundo a través del sacrificio en la cruz del Calvario. A través de su sangre, el ser humano puede obtener perdón. Dice San Pablo cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 5:21, dice, al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, por medio de Jesús, el ser humano alcanza justicia, es justo delante de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice la palabra del Señor,
no es de vosotros, pues esto es un don de Dios. Recordemos que un don de Dios es un regalo. No es por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, somos salvos únicamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Innecesarias son cualquier tipo de actividad que queramos hacer para agradar a Dios. Somos salvos únicamente por el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús y su sacrificio en el Calvario. Recuerden que somos salvos por gracia y que este es un regalo de Dios a la raza humana, para todos los hombres y todas las mujeres, de todas las razas y de todas las naciones. Ahora sí, ¿cómo puede el ser humano encontrar paz mental? Aceptando. ¿Aceptando a quién? A su Salvador personal, al que puede perdonar pecados, al único que puede hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Creer en qué? Creer en la palabra de Dios. Creer en que el sacrificio de Jesús en el Calvario es suficiente. Por eso dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Solo tienes que creerlo, nada más. Eso es tener fe, creer en las cosas que no puedo ver, pero que sé que es seguro. La palabra de Dios dice que para encontrar paz mental también tenemos que aprender a confesar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y además nos limpia, dice, de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Otro paso para encontrar paz mental es decidirse, tomar la decisión de seguir a Jesús. Apocalipsis 3:20 dice: yo toco, estoy aquí, yo toco a la puerta y llamo. La decisión es de nosotros, si queremos aceptarle o no. La palabra de Dios nos dice: por tanto, arrepentíos y convertíos. Arrepentimiento es cambiar de actitud. Convertirse es dejar la vida pasada y vivir una vida nueva. Y de esta forma, dice la palabra de Dios, serán borrados todos vuestros pecados. Hechos 3:19. Dice Dios que Él toma todos los pecados, incluso los más oscuros, los más grandes, los más aborrecibles por la raza humana. Los toma, dice, y los echa en lo profundo de la mar. Y dice la palabra de Dios: nunca más yo me acordaré de ellos. Amén. Gloria a Dios. Al recibir a Jesús, recibimos el don de la vida eterna. Cuando aceptamos a Jesús, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, como dice Apocalipsis 3:20, recibimos el don, el regalo de la vida eterna. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 5. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas, dice, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén.
versículos 12 y 13 de la primera carta de San Juan, capítulo 5. Amén. La palabra de Dios tiene muchas cosas que decir, pero la más importante es esta, para que el ser humano entienda que su condición de pecador lo pone en peligro de muerte. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, y esta vida eterna se logra solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es a través de los sacerdotes, no es a través de los pastores, no es a través de ningún líder religioso, tampoco es a través de ningún santo, ni a través de ninguna imagen que tú adores. La palabra de Dios dice que la vida eterna en Cristo Jesús solamente es a través del nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dice la palabra de Dios que Cristo demostró el tamaño de su amor a la raza humana, sacrificando su vida voluntariamente, para que nosotros pudiésemos heredar la vida eterna. Ese es el tamaño del amor de Dios. Por eso Él abrió sus brazos en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Amén. El sacrificio de Jesús debe ser suficiente para que tú puedas tener vida eterna. Solamente a través del sacrificio de la cruz y la sangre derramada en el Calvario es suficiente para que tú y toda la raza humana pueda tener salvación. Soy su amigo Juan Carlos Granados, evangelista del Ministerio Esperanza para el Tercer Milenio. Si deseas aprender más acerca de las enseñanzas de la Santa Biblia, te invito a visitar mi página personal www.youtube.com/Jucagra 1958. Bendiciones.